sufren de daltonismo. O sea, es constitutivo de su mirada el pensar de manera disociada todos esos procesos. Entonces, un desafío no menor de las clases subalternas y de su intelectualidad orgánica, y cuando hablo de eso no estoy hablando de individuos, sino también de organización y movimientos como intelectuales colectivos, es religar aquello que las ciencias sociales, que la propia hegemonía burguesa fragmenta y atomiza. En ese sentido, pensaba a esta nueva izquierda en una clave, en una clave de una constelación, más que una nueva izquierda en singular. Benjamin habla de la necesidad de pensar en clave de constelaciones, a los marxismos en plural, y yo diría más aún a las izquierdas, desbordando al marxismo mismo. Está la izquierda peronista, está el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, está la figura de un Camilo Torres. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su caída en combate como guerrillero del ELN en la selva colombiana, y acá hubo un comando Camilo Torres. La revista Cristianismo y Revolución le debe mucho también a ese proceso. Entonces, hoy más que nunca, y creo que en los 60 y 70 también se pensó en esa clave, solo se es un buen marxista o una buena marxista si no se es solo marxista. Y esto no implica eclecticismo o pérdida de radicalidad, al contrario. Es decir, solo se puede ser más radicalmente antisistémico en la medida en que nos podamos nutrir y podamos construir una concepción de mundo, una estrategia revolucionaria más subversiva aún. Y para eso están las tradiciones, obviamente, de la teología de la liberación, de los pueblos indígenas, de los feminismos comunitarios y populares, es decir, infinidad de luchas y de procesos organizativos que nos han precedido y que hoy cobran mayor vitalidad en el contexto latinoamericano. Bueno, como siempre pasa, fui anotando cosas, aún no dije nada de lo que tenías previsto, y eso es lo interesante. Y decía, ¿cómo hacemos para desactivar esas dicotomías, ¿no? Ya lo mencionó el compañero. Por ejemplo, yo me acordaba cuando se decía el estructuralismo, digamos, yo soy muy crítico de la perspectiva althuseriana, pero hay que reconocer que lejos de ser, por ahí lo mencionaban, ¿no? Lejos de ser un paso de tortuga, para muchos y muchas en los años 60 y 70, era una concepción que habilitaba a un mayor voluntarismo. Hay una entrevista muy linda a Héctor Smukler, y él comenta, claro, o sea, creo que era en Causa y Azares, cuando él comenta lo que implicaba, imagínense, dar clase, entre comillas, con compañeros y compañeras de las organizaciones político-militares, en la cotidianidad de los años 70, ¿no? A veces con un arma en el pupitre, cómo evaluar, cómo construir conocimiento, cómo pensar el vínculo entre teoría y práctica. Y por ahí lo que menciona es el facilismo con el cual desde el propio althuserianismo se podía pensar en la construcción de una organización político-militar y una lucha antiestatal, en la medida en que los aparatos ideológicos y represivos por definición eran reproductores, y por lo tanto no había posibilidad de construir en el seno de lo que Gramsci después va a denominar trinchera, contrahegemonía alguna. Entonces, a ese aparato represivo de un Estado casi con una institución militar casi de ocupación, hay que contraponerle un ejército popular, no queda otra, ¿se entiende? Es decir, a esa institución educativa reproductiva se le contraponen otras instituciones por fuera, ¿no? En términos de aparato ideológico de la organización revolucionaria en formación. Entonces, lo menciono en una clave de que si bien hubo tensiones, hubo polémica, hubo debate, incluso al interior de colectivos, como por ejemplo pasado y presente, había compañeros más propensos al althuserianismo y otros a una dinámica más gramsciana, subjetivista, si quiere consejista o anti-althuseriana, ¿no? Entonces, si algo hubo interesante en los 60 y 70 fue ese cóctel explosivo de diversidad de corrientes, concepciones de mundo, tradiciones revolucionarias, pensadas en plural, ¿no? Y así arranca justamente el primer editorial de Pasado y Presente en el 63, ¿no? No reconocemos maestros, fíjense qué provocativo. Creo que dice maestros nacionales, lo cual para mí es interesante en clave de lapsus, ¿no? Sí, porque sí había quizás tradiciones internacionales de la cual nutrirse en la medida en que a distancia podían procesarse, podían traducirse en una clave de potencialidad emancipatoria, como por ejemplo el pensamiento gramsciano u otros autores y corrientes, ¿no? Entonces, creo que esa nueva izquierda
vamos a ir tratando de cerrar, aportó muchísimo en la clave, primero, de una nueva subjetividad militante, creativa, antidogmática, antiburocrática. Ahí la periodización, ya lo he mencionado, siempre resulta compleja. Uno puede decir 1955, claro, pero ¿qué implica ese 1955? Implica solo el quiebre del gobierno del peronismo, la dictadura que se inicia, la proscripción de ese movimiento mayoritario, 1956 a escala global. Me parece que de nuevo la lógica del mundo y la lógica del lugar, el 20 Congreso del PQ, la rebelión en Hungría, la desestalinización, el desembarco de Granma, obviamente, el inicio de la resistencia peronista. Estamos hablando de 1956, por ejemplo, ¿no? La creación del MIR y del grupo Praxis por parte de Silvio Frondizi, digo, para ser más provocativo todavía. Hay un momento ahí de condensación que también es teórico-político, que es intelectual. Pienso en la revitalización y la exhumación de los escritos juveniles de Marx, el problema de la alienación, es decir, no acotar la discusión del marxismo y del análisis de la realidad del capitalismo a la explotación económica.